hacer un exégesis de Hechos. Exégesis es hurgar un poquito más adentro para entender bien lo que dice el texto. Y vamos a ver poco a poco la unidad radical, el poder y gracia, la generosidad práctica y el ejemplo visible. Y al final vamos a hacer un llamado a la iglesia. Y bueno, hoy día tenemos la cena del Señor. Amén. Y vamos viendo la introducción, el contexto que nos va a llevar a esta porción de la palabra. Para entender lo que vamos a ver hoy, Hechos 4 del 32 al 37, debemos ver el mover de Dios desde el inicio, ¿sí? Desde Hechos 1. Y en Hechos 1 hemos hablado de la promesa y misión. Jesús resucitado establece la promesa del Espíritu Santo. Esto lo hemos visto. Nos promete la venida del Espíritu Santo. La misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Hemos dicho que ser testigos no es solo testificar, es estar dispuesto a morir por ese testimonio, ¿sí? La iglesia nace impulsada por el poder de Dios, no por estrategias humanas, ¿sí? Importantísimo. Acá no hay nada humano, todo es de Dios. En Hechos 2, el nacimiento de la iglesia, lo hemos visto. ¿Por qué es el nacimiento de la iglesia? Porque ahí está Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pedro predica a muchos, se convierten ahí 3,000 personas. ¿El resultado cuál es? El resultado es doctrina, comunión, oración y generosidad. Amén. Ese es el resultado de entender en quién estamos. Hechos 3 hemos visto que está el evangelio en acción. Ahí hemos visto una sanidad del cojo. Cristo es proclamado a través de ese milagro. Y el evangelio no solo se predica, se evidencia, que eso es importante. Porque si predicamos y no hay evidencia, entonces nos quedamos cortos, sumamente cortos. Y en Hechos 4 viene la oposición y el poder. Se oponen de lo que habían hecho a Pedro y Juan. ¿Y quiénes se oponen? Se oponen los mismos religiosos de la iglesia. Ellos eran los principales opositores. Hacen arrestar a Pedro y a Juan, pero ellos, con valentía, con denuedo, no podían dejar de decir lo que habían visto, ¿sí? Eso hemos visto en Hechos 4, versículo 20. Y termina el 31 con oración y llenura del Espíritu Santo. Hemos dicho que esta llenura del Espíritu Santo no es que vuelve, sino que nos capacita, y cada vez el Espíritu Santo, el que está lleno y habla la palabra de Dios, eso es estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, en Hechos 4, 32 al 37, el resultado de todo esto que estamos viendo es visible en todo. Y voy a leer los versos del 32 al 37 corrido. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén.
Esto es lo que vamos a ir viendo verso a verso. Y vamos a ir escudriñando la palabra. Y vamos al primer punto, la unidad radical. El verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma. Importante, ¿por qué lo ponen así? Esta frase no es poética, no es decorativa, es una declaración teológica profunda. Si conocemos a Dios, entendemos qué es un corazón y un alma. En el idioma original, esta expresión apunta a una unidad interior total. Y esto quiere decir un mismo afecto. Corazón. Un mismo afecto. No está hablando de sentimientos, hermano. Está hablando de afectos. Los humanos estamos hechos con muchos sentimientos, pero los afectos es lo que va ligado a nuestra conciencia, no nuestros sentimientos. Amén. Y es ahí donde el corazón, lo que tú amas, eso es lo que adoras, ¿sí? Y ahí es solo puro afecto. Una misma voluntad, alma, corazón y alma. Una misma voluntad. No se trata simplemente de llevarse bien, hermanos. Eso confundimos en la iglesia. Y lamentablemente porque somos humanos. Pensamos que nos unimos por afinidad. Porque somos cristianos hemos venido acá. No. Venimos acá como van también católicos a la iglesia. Como van también los mormones a sus templos. Pero ¿qué nos une? Eso tenemos que entender. No se trata simplemente de llevarnos bien, les decía. Se trata de una vida compartida que fluye de una misma realidad espiritual. Cristo viviendo ¿en quién? En nosotros. Esa realidad es sumamente profunda. Porque hemos tomado a Cristo como historia. Y saben, si hemos nacido de nuevo, Cristo está a las 24 horas mirando lo que haces, lo que piensas y lo que crees y a quién estás creyendo. Porque somos uno, Cristo viviendo en ellos, en esta iglesia y en nosotros. Y hay que ver punto por punto, la unidad nace de una unión con Cristo, de ahí está nuestra unidad. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, dice, como tú, cuando ora Dios al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo puede creer que hay un Dios y que Cristo ha venido si no ven a Cristo en nuestra vida? Como iglesia, como cuerpo. No estoy hablando individualmente, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Y dice acá en el verso, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, en Juan. Jesús no está pidiendo una unidad superficial. Está pidiendo que la iglesia refleje la misma unidad que existe dentro de la Trinidad. La misma. Eso es un misterio y por eso nos cuesta entender que son tres personas en una. Esto significa una unidad espiritual, no emocional. Retiremos lo emocional. Una unidad basada en verdad, no en conveniencia. Me conviene estar con este no me cae bien y voy discriminando así. Eso no es iglesia. Una unidad que requiere
muerte del yo. Debemos morir cada uno de nosotros. Es más, ya estamos muertos para Cristo, juntamente crucificados, pero hay un remanente de pecado en nosotros. Pero ese muerto quiere jalar y hay que morir cada día. Si no hay unidad real, no es un problema de carácter, porque a veces pensamos que pucha, es que yo soy bien duro, a veces no me entienden, o soy muy sincero, y es mi carácter, ¿no? Nada que ver con nuestro carácter. Es una evidencia de una comunión débil con Cristo si yo me acojo a mi carácter. No es mi carácter. Nuestra identidad es Cristo, es su carácter, no es nuestro. Ahora, si vamos entrando más y profundizando, dice la unidad es una realidad que se manifiesta. No es que sí estamos unidos y no se muestra, se manifiesta. No se fabrica. Porque muchas veces queremos fabricar unidad. Yo no digo que está mal reunirse, que está mal estar juntos, pero no es el fin. El feeling es entender quién soy en Cristo y quién es la iglesia en Cristo. Eso es importante. En Efesios 4, del capítulo 4, de los versos 4 al 6, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es precioso, entender que Cristo vive, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. No dice dos, no dice tres, no dice cuatro, un, y lo repite, uno, somos uno en Él. La unidad, como les decía, no se crea, ya existe en Cristo, hermanos. La unidad está hecha, dada en Cristo. La responsabilidad de la iglesia no es inventar la unidad, porque a veces queremos inventar la unidad. Somos una iglesia bien unida, pero murmuramos unos a los otros. Tal vez nos reunimos, no una, tal vez todas las semanas, y vamos a un churrasco o estamos juntos, tomamos té. No estoy diciendo que sea malo eso, hermanos, porque a veces nos vamos a los extremos y dicen entonces no hay que reunirse con nadie. No, el tema es el fin. El tema es qué hago yo ahí, con qué propósito estoy puesto ahí, de qué hablo, cómo nos edificamos como iglesia, o hablamos del fútbol. Si yo hablo del fútbol, es como cualquier reunión, estoy socializando, no confraternizando. Nosotros confraternizamos en alguien en común, en Cristo. Y Cristo es nuestro todo. Y si es nuestro todo, pues nuestra conversación sale Cristo. No puede no salir, hermanos. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si yo hablo todo el día del fútbol es porque amo el fútbol. Mi afecto está en el fútbol. Yo no estoy diciendo que sea malo el fútbol, hermanos. El tema es cuánto tiempo le dedico a eso. Ahora, la responsabilidad de la iglesia, les decía, no es inventar la unión, sino vivir de acuerdo a ella. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, en Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. Vínculo de la paz. El reino de Dios, ¿qué es? Paz, justicia, paz y gozo. ¿Hay eso en nuestras vidas, hermanos? Desde que nos levantamos hay paz.
Yo eso digo cuando estamos hablando, muchas veces nos levantamos, ninguna paz. Comienzo a ver mi día, comienzo a ver lo que yo quiero y no hay paz. Comienzo a presionar a todos de acuerdo a mi plan. ¿De qué paz estamos hablando? Porque no me estoy levantando en el reino de Dios. Estoy levantándome en mi propio reino. Eso es importante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar, ¿qué implica? Esforzarse. ¿Esforzarse en qué? En mirar, pues. En mirar la palabra, entender que estoy todos los días, frente a Cristo, porque Cristo vive en mí. Proteger mi corazón. Mi corazón es engañoso, hermanos. Nos miente, se justifica. Debo protegerlo con la palabra. Preservar con la palabra. Eso es. Todos los días tengo que ver qué quiere Dios con mi vida. La unidad se rompe cuando el yo gobierna. Ahí se rompe la unidad. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, por mi capricho, porque es mi plan, y ahí se rompe la unidad y por eso el cuerpo se divide. La unidad se evidencia en la relación con lo material, importantísimo. Ninguno decía ser suyo propio nada, dice la palabra ahí. Nada, nada era de ellos. Y miren, es hermoso ver que podamos entender que todo proviene de Dios, ¿no? Este es el punto más duro y que nos confronta en nuestro día a día en este texto. No significa que no tenían posesiones, hermanos. Todo era colectivizado para el bien común. Pero no era obligatorio, hermanos. No era que tú tienes que traer para nada. Significa algo profundo lo que están hablando. Nadie consideraba sus bienes como absolutos, dice la palabra, sino como administrados para el bien ¿de qué? Del cuerpo, de la iglesia. Ahora, esto es importante porque esto viene una raíz, la muerte del yo. Tengo que morir yo para entender esto. Si yo no muero, no voy a entender. Voy a seguir luchando. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No dice de vez en cuando, cada día. Aquí está la clave que muchos podemos evitar. No hay unidad sin cruz. No hay. La cruz es el centro. Negarse a sí mismo, ¿qué implica, hermanos? Renunciar al derecho de tener razón. ¿Quién quiere renunciar al derecho de tener razón? Todos queremos tener razón, por eso vienen las discusiones. Renunciar al control. ¿Quién no quiere tener el control de nuestra vida, de nuestras enfermedades, de nuestros hijos? Queremos tener el control de nuestro trabajo, todos. Renunciar a la prioridad personal, ¿sí? Eso es tremendo, eso es morir al yo. Y el ejemplo bíblico, para no irnos a otro lado, está en Filipenses 2, capítulos 5 y 8. La palabra es suficiente. Y miren este ejemplo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ese es el mayor ejemplo. Cristo no se aferró a su posición. Soy Dios. No se aferró. Se despojó. Y nosotros queremos despojarnos de nuestras cosas. Se humilló. Nosotros no queremos humillarnos. Confesamos nuestros pecados unos a otros. Confesamos al Señor un pecado. Eso es porque no queremos humillarnos. No queremos rendirnos. La unidad de la iglesia es imposible sin imitar este modelo. Si nosotros no seguimos este modelo, es teoría la unidad del cuerpo de Cristo. Es duro decirlo, pero es verdad. El Evangelio destruye el yo primero. Eso es lo que hace el Evangelio. La cultura dice: cuídate, defiéndete, priorízate. Te mereces. Todo el día trabajas, eres un hombre trabajador. Te mereces. Yo no merezco nada, merezco la muerte. El único que merece honra y gloria es Jesucristo, porque Él hizo lo que yo no podía hacer. El Evangelio dice: muere cada día muere, ríndete cada día, entrégate. Eso dice el Evangelio todos los días. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es, hermanos? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe en lo que Él hizo, mirándolo en su ejemplo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, tremendo, hermoso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es teoría, hermanos. Es la base de la vida cristiana real. Una iglesia con unidad no compite, hermanos. Coopera. No se mira unos a otros. Coopera, ayuda. Se rinde. Comparte. No sospecha. Confía. No se divide por preferencias, hermanos. No es que esto no, prefiero esto, prefiero aquello. ¿Qué dice la palabra? Somos uno en Él. Las demás diferencias no importan, hermano. En un matrimonio, ¿acaso nos hemos casado dos personas iguales? No. Somos tan diferentes porque Dios en su gracia nos ha puesto así para que podamos formar el carácter de Él en cada uno de nosotros. Porque mi esposa es instrumento de Dios para develar todas mis cosas que están aquí en mi corazón. Mi egoísmo, mi falta de amor. El centro nunca debe ser nuestro yo. El centro es Cristo. Ese es nuestro centro. Y aquí hay una confrontación directa en esto. Podemos asistir a una iglesia, pero si nuestra vida sigue centrada en nosotros mismos, no sirve. Si nuestras decisiones siguen centradas en lo que pienso que es bien, o no, esto me conviene, esto no me conviene, y a Dios lo dejo ahí, ¿qué dirá Dios? Pero yo pienso esto.
Mis recursos, ¿qué hago con mis recursos? ¿Dónde los utilizo? Mis prioridades. ¿Sabes? Yo no voy contra el fútbol, hermanos, por si acaso. No soy fanático del fútbol, ni nunca lo he sido. Y no porque sea cristiano hoy yo digo, el Señor me ha librado de esto. No, nunca lo he sido. Pero hoy ves, hay un Dios ahí. Un Dios, o sea, que no está Dios. Pero la gente se mueve, se va, pone sus recursos por ir a ver un partido de fútbol. Y les enseña a sus hijos ese fanatismo. Cuando pierden, sus caras se van como si hubieran perdido la vida. Y no ven que están perdiendo la vida porque sin Cristo van a ir eternamente al infierno. Pero eso no es importante. Y no estoy hablando solo de los que no conocen a Dios, también de la propia iglesia. De la propia iglesia. Si no estamos viviendo como cuerpo, no estamos viviendo lo que dice en Hechos. No lo estamos. Y una verdad contundente es, el Evangelio no vino a mejorar nuestro yo, hermanos. Jesús no vino a cambiarte algunas cosas, no. Él no va a poner un parche, en una tela nueva en un parche viejo. No lo va a hacer. Lo dice. No. El Evangelio no mejora el yo. ¿Qué dice? Lo crucifica. Está crucificado el yo. Y solo una iglesia crucificada puede vivir una verdadera unidad. Si estamos crucificados en Cristo Jesús, vamos a experimentar la unidad en Cristo. Y eso es espiritual. No es parte de nosotros. Vamos al segundo punto, poder y gracia. El verso 33. ¿Qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Este verso revela el motor interno de la iglesia primitiva. No era una organización, ¿sí? No es. No era una estrategia. Puedes sentarte, Juan. Sentate, me distraes, por favor. No era organización, no era estrategia, no era carisma. No puedes sentarte, perdón. Ok. No era carisma humano. Era una combinación inseparable. Amén. Inseparable. Y esto es poder espiritual y gracia divina. Y aquí hay que ver, aquí habla de con gran poder daban testimonio, ¿sí? La palabra poder aquí no es simbólica. Se refiere a una obra real del Espíritu Santo obrando con autoridad, convicción y evidencia. Miren, autoridad, convicción y evidencia. No era volumen en la predicación. No es volumen. No es fuerza humana. Es el peso espiritual. El poder estaba centrado en un mensaje específico. Específico. ¿De qué decían? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No predicaban motivación personal, hermanos. No predicaban autoayuda. No predicaban moralidad. Miren, hay muchas personas que piensan que está en la Biblia esto, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué Biblia será? ¿No ve? En la Biblia humanista puede ser, ¿no ve? Pero no lo hay. No es autoayuda.
No es moralidad, hermanos, tampoco. Porque hay personas que son mucho más morales que nosotros afuera y no conocen a Dios. No es moralidad. Predicaban estos hombres una verdad histórica y transformadora. Cristo murió y ¿qué? Resucitó. Eso predicaban. Eso simple. ¿Qué de difícil es predicar a Cristo? Es fácil. Lo que pasa es que nosotros estamos confiando en la estrategia humana y decir esto me parece muy simple, me parece medio, ¿por qué no le metemos estito y le vamos y le haces un ejemplo para que entienda? La palabra es suficiente, hermanos. La palabra tiene autoridad. En 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, miren, esa es lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En vano estamos predicando. Vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, en vano estamos acá. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a vernos fútbol. Es importantísimo entender lo que ha hecho Cristo. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces toda nuestra predicación, dice acá este verso. Esto es absoluto, ¿no? Sin resurrección, hermanos, no hay evangelio. No lo hay. Sin resurrección no hay iglesia. Sin resurrección no hay salvación. ¿Por qué la resurrección es el centro del poder? ¿Por qué? Porque declara que el pecado fue vencido. Fue vencido. La muerte fue derrotada. Hermanos, Cristo reina y no reinó ni reinará, reina hoy. Cristo está reinando hoy en cada una de nuestras vidas. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Wow. El poder no era solo proclamado, era evidente. No solo se lo decía, gracias Clarita, no solo se lo decía, sino era evidente. Era una evidencia el poder. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder. El poder tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de hacer milagros? ¿De hacerme el que estoy arriba y ustedes abajo? No. Testificar de Cristo. Ese era el poder, con valentía y autoridad. Si no estamos testificando, no está el poder en nosotros. Hechos 4:20 decía: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Cuando uno nace de nuevo, dígame, ¿cómo no sale y dice, quieres cantar al mundo? ¿Dónde hemos dejado ese primer amor? Esa pasión. Ese es el resultado del poder. Convicción inquebrantable, valentía sobrenatural, prioridad absoluta del Evangelio. Y esto nos confronta, es una confrontación directa. Hoy hay mucha predicación, pero poco poder. Poco poder. ¿Por qué? Porque se ha desplazado el mensaje central, Cristo. Se predica sin dependencia del Señor. Se busca aceptación, no fidelidad.
El poder no acompaña cualquier mensaje, hermanos. Si yo les vengo a hablar de mi vida, de las cosas y les vengo a dar un ejemplo de lo que más o menos dice la palabra, ese es cualquier mensaje. Estamos hablando de la palabra, de lo que han vivido estos discípulos, de lo que es la iglesia y que debería seguir siéndola. Acompaña el verdadero evangelio, eso es. Tenemos que acompañar el verdadero evangelio. Y miren, dice, abundante gracia sobre todos ellos, dice. Aquí está la clave en este verso, que explica todo el pasaje. La palabra abundante implica sobreabundancia, visible, operante. No era una idea teológica, era una realidad experimentada. Estaban viviendo el evangelio, estaban experimentando a Cristo en su día a día. Y acá, ¿qué es la gracia en este contexto? Porque nos habla de gracia. No solo es favor inmerecido, porque eso es lo que conocemos de la gracia, favor inmerecido. ¿Saben qué más es la gracia? Es el poder activo de Dios obrando en el creyente para transformar nuestra vida. La gracia nos transforma. En Tito 2, 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos salva, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es la gracia. Nos lleva. La gracia nos enseña a renunciar a nuestra impiedad. La gracia enseña, la gracia forma, la gracia corrige y la gracia nos capacita. No solo perdona, transforma, hermanos. Porque nos hemos quedado en el perdón. Ya soy perdonado. Y la transformación no es nuestra. Pero si yo no me agarro de donde me tengo que agarrar, ¿cómo me transformo? Si yo no sé quién es Dios, ¿cómo puedo haber transformación? El Espíritu Santo nos va a mostrar a Cristo en toda su palabra. Pero no va a ser un milagro y nos va a lanzar y decir, esta es su palabra y te la meto en un chip y ya tienes. No. Nosotros nos exponemos al Espíritu Santo para que Él nos transforme con gracia. La gracia produce una vida visible, hermanos. Esto explica la unidad. Cuando la iglesia está unida, está la gracia del Espíritu Santo. La generosidad es la gracia del Espíritu Santo. La entrega es la gracia. En 1 Corintios 15, 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Miren, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No me he esforzado yo, es la gracia de Dios en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y añade, he trabajado más que todos, pero no yo, hermanos, sino la gracia operando en mí. La gracia no produce pasividad, hermanos. Ya soy salvo por gracia, ya no hago nada. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Produce una transformación activa. Nos separa de muchas cosas. Nos lleva. La gracia elimina nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. En Efesios 2, 8, 9, famosísimo, hermoso versículo que explica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. No hay otra fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La fe no es nuestra, hermanos, es de Dios. Amén. Nuestra fe es chueca. Nuestra fe cree en otros ídolos. La fe es de Él. Y dice, pues es don de Dios, no por obras. Aunque te esfuerces, no vas a crear fe para que nadie se gloríe. Porque si yo hago algo y digo, pero Señor, yo lo he hecho. No. Por gracia sois salvos, no por obras. Resultado de esto es nadie se gloría. Nadie compite. Nadie se exalta a sí mismo. Esto implica la unidad del versículo anterior, ¿sí? La gracia crea una cultura distinta. Cuando la gracia gobierna, se perdona rápido. Esa es una evidencia. Cuando la gracia gobierna, se da con libertad. No obligado, no porque vas a recibir algo. Se sirve con gozo, no mirando quién hace y quién no hace. Se sirve con gozo. Se vive sin egoísmo, porque todos entienden, nada es mío. Si entenderíamos, nada es mío. Todo es gracia del Señor, absolutamente todo. Y miren la relación entre poder y gracia. Este versículo une dos realidades que nunca deben separarse. Poder sin gracia es lo mismo que tener un orgullo espiritual. Y gracia sin poder es una religiosidad pasiva, ¿sí? Pero cuando ambos están presentes, hay verdad con autoridad, gracia y poder. Hay transformación real en nuestras vidas. Hay una iglesia viva. No somos una iglesia muerta, hermanos. Somos piedras vivas. Y aquí está la verdad central. El poder proclama a Cristo resucitado. Ese poder que nos es dado, ¿a quién proclama? A Cristo resucitado. No hay más. La gracia forma a un pueblo transformado. Nos ha transformado Cristo. Y la gracia nos va a formar como iglesia. Y esto tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si no hay poder, hermanos, hemos abandonado el evangelio central. No estamos viviendo el evangelio. Si no hay transformación, no estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Si no estamos siendo transformados día a día, no estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y aquí hay una verdad clarísima y directa y contundente. La gracia no es una excusa para seguir igual, hermanos. Es la fuerza de Dios para vivir diferente. Y donde está la gracia, abunda. La iglesia inevitablemente cambia. Y vamos al verso 34 y 35, la generosidad práctica. Y aquí aprendemos mucho. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Este texto nos describe, en realidad no solo está describiendo, más bien no deberíamos ver una descripción como una idea teórica, ¿sí? Esto es teoría, podemos decir, porque no lo vivimos, pues, ¿no? Pero ellos sí lo vivieron. Pero si lo vemos así, algo está pasando en nuestro corazón. Describe una comunidad donde el evangelio ha transformado el corazón al punto de afectar directamente el uso de sus recursos, que es lo más difícil. Y miren, vamos por partes. No había entre ellos ningún necesitado, dice. Esto revela el resultado de una iglesia sana. En Deuteronomio 15:4 dice:
para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da para heredad, para que la tomes en posesión, para que así no haya en medio de ti mendigo. Este siempre fue el corazón de Dios, siempre. No en el Nuevo Testamento, siempre. El pueblo donde nadie era abandonado. Pero este principio debe entenderse correctamente, hermanos, ¿no? Tenemos que tener cuidadosos y hay que ir a la palabra. La Biblia establece un equilibrio claro en esto. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Ese es el equilibrio. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto es directo, hermanos. No habla del que no puede trabajar, ¿sí? Habla del que no quiere trabajar, ¿sí? Ahora, la diferencia clave es: necesidad real debe ser suplida. Negligencia voluntaria debe ser corregida, ¿sí? En 2 de Tesalonicenses dice 3 del 11 al 12, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Algunos andan desordenadamente. La instrucción no fue someterlos, sino trabajen y coman su propio pan. La raíz de la generosidad viene de una vida rendida, ¿sí? Todos los que poseían vendían, dice. Esto no significa obligación, hermanos, no había obligación de hacer nada de eso, sino disponibilidad total de corazón. En 2 de Corintios 8 del 1 al 5 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren esa ofrenda de las iglesias gentiles al pueblo judío, las iglesias de Macedonia. Había una pobreza extrema. Dieron con abundancia, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es clave entender. Porque se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Si no, es imposible dar. Si no me rindo primero al Señor, es imposible. Como en todo, hermanos. Si yo quiero ser un buen esposo, primero tengo que rendirme al Señor. Y aquí es clave. La generosidad no comienza con el dinero. No. Comienza con rendición al Señor. El dinero revela más bien nuestro corazón. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro. En Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí está la confrontación para nosotros. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Quién? ¿Quién gobierna nuestro corazón? Y el orden espiritual en la generosidad,
la ponían a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Todo. Esto muestra una autoridad reconocida, confianza total, administración sabia. No era desorden emocional, era una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Cristo es el modelo, hermanos. En 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico se hizo pobre. Miren lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Cristo no retuvo nada. Cristo no se aferró a nada. Cristo se entregó completamente. No lo entregaron, se entregó. Y aquí hay implicaciones reales. Una iglesia transformada, hermanos, no acumula egoístamente, ¿sí? No. No queremos acumular absolutamente nada como iglesia. No ignora necesidades reales. No fomenta irresponsabilidad. No. Vive con manos abiertas. Y esto nos confronta porque podemos estar dentro de la iglesia, pero si retenemos, si no tememos, no compartimos, no te involucras, entonces esta área aún no está rendida a Cristo. Así es. Y aquí hay una verdad del Evangelio, no solo cambia lo que creemos, ¿no? Cambia lo que hacemos en todo lo que tenemos. ¿Sí? Cambia toda nuestra visión. Y cuando esto es real en la iglesia deja de ser un lugar. No es un lugar la iglesia. Y se convierte en una comunidad donde Cristo se ve. Esa es nuestra misión como cuerpo de Cristo, mostrar a Cristo. Y el ejemplo visible está en los versos 36 y 37, y que es un lindo ejemplo, y que más adelante en Hechos 5 se ve el contrario ejemplo. Y dice acá, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Dios no solo enseña principios, hermanos, le levanta ejemplos visibles. Este es un ejemplo visible de lo que ha hecho Bernabé. Bernabé no predicó un mensaje, hermanos. ¿O ven que Bernabé ha predicado un mensaje en la palabra? Encarnó el evangelio vivo. Todo. Bernabé lo dio todo porque estaba encarnando el evangelio. Bernabé, una vida rendida y coherente. Era coherente con lo que hacía con todos sus recursos. Su nombre significa hijo de la consolación. No era solo un título, era una evidencia de su carácter, hermanos, porque le cambian el nombre. Era su carácter, el carácter reflejado de Cristo en su vida. ¿Qué vemos en Bernabé acá? Generosidad sin presión. Nadie lo presionó. Nadie. Entrega sin reconocimiento. Va a pasar Bernabé, está dejando todo, miren cómo va. Sin reconocimiento. No necesitamos reconocimiento. Coherencia sin hipocresía. No dio para ser visto, dio porque su corazón ya pertenecía a Dios. Eso era.
Y el principio aquí es clave. Una iglesia sana produce vidas imitables. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. El cristianismo no es solo doctrina, hermanos. Puedo estar muy bien ubicado en la doctrina. Es una vida observable. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo decidimos? Y aquí viene un poco, como les decía, que la próxima prédica va a venir el Hechos 5 del 1 al 11. El contraste inmediato. Ananías y Zafira. Hay un contraste ahí total. Donde hay verdad, también se revela lo falso. Bernabé, verdad, y también se revela lo falso en estos versos. Fingir una entrega que no era real. Esto lo vamos a ver en Hechos y va a ser lindo verlo. Porque ahí mismo dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? Les dice a Ananías. El problema no fue económico, hermanos, porque ellos no estaban obligados. Fue hipocresía, fue engaño, fue apariencia espiritual. Dios toma en serio la pureza de la iglesia, hermanos. No está jugando Dios con eso. Dios no puede ser engañado. El juicio viene inmediatamente. Temor en toda la iglesia. Eso vamos a verlo la próxima semana. Dios no solo mira lo que damos, mira la intención de nuestro corazón. Eso es tremendo. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también se segará. Dios no puede ser burlado. No podemos pensar que Dios no está viendo. Y hay dos tipos de personas dentro de la iglesia, hermanos. Los que viven el evangelio, como Bernabé, rendidos, sinceros, generosos, y los que aparentan vivirlo. Ananías y Zafira, que lo vamos a ver, que va a ser un lindo tiempo. Buscan imagen, retienen en el corazón, viven divididos. Y esto es una confrontación directa para cada uno de nosotros. La pregunta es, no es ¿das o no das? No, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿tu vida es íntegra delante de Dios? Esa es la pregunta. Lo que Dios busca hoy no es perfección, hermanos, pero sí integridad, sinceridad y corazones rendidos. Tenemos que vernos. Y hermanos, el próximo capítulo que vamos a ver en Hechos 5, pues vamos a tener el honor de invitar a un hermano de nuestra congregación que está años con nosotros y que él tiene una vida convertida ya hace más de 25 años, 20 años en Iglesia Hogar, llevando adelante muchas vidas y muchos frutos, llevando el Evangelio. Y eso es hermosísimo, hermanos. ¿Saben quién es mi hermano? Nuestro hermano en Cristo de la iglesia. Aquí está nuestro hermano Gonzalo del Carpio, que nos va a predicar. Aquí está detrás con mi hermana Edme. Aquí está, apláudale al Rey de Reyes. Apláudale al Rey de Reyes, porque Dios es bueno, porque Dios levanta de su propio pueblo, de su propia iglesia, de esa iglesia local, gente que nos va a edificar. Y doy gloria a Dios porque podamos ver a Cristo en todo lo que hagamos. Y aquí, ya para terminar, hay un llamado a la iglesia. Iglesia, Dios no está buscando apariencia espiritual, actividad religiosa, discursos correctos. Está buscando un pueblo real, hermanos, transformado, sincero y rendido. Hay una decisión personal en cada uno de nosotros. Hoy debemos decidir, ¿vamos a ser como Bernabé
o vamos a vivir una apariencia como lo que vamos a ver en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Hay una verdad contundente en esto, hermanos. El Evangelio no produce actuaciones, produce transformaciones. Y donde hay transformación real, hay generosidad genuina, hay unidad verdadera y hay poder espiritual. Cristo no murió para que aparentemos, hermanos. Cristo murió para hacernos nuevos, nuevas criaturas, hermanos. Es un nuevo nacer, amén, amén. Hoy nos toca, hoy tenemos la cena del Señor, y yo les pido que se pongan de pie antes de repartir y ya vamos a ir viendo. Vamos a ir orando. Este momento de la Santa, o diré de la